Baísaba sin hubiera. Coarape ya se chatan baepa y seña kundaí. Ya estaba iba Alto Paraná. Hoy vamos a estudiar el nombre de la palabra guaraní Ñacundaí, un sitio, una comunidad que se encuentra en el departamento del Alto Paraná. Y se refiere concretamente al río que cruza por el lugar. El yacú o ñacú es el nombre de un ave, de un pájaro, que le gustan las zonas húmedas o las costas de los ríos y arroyos. Da quiere decir herendá, lugar, y es el río en cuyo alrededor entonces abunda el ave que se llama yacú o ñacú. Peao pensamos ñacundaí, herera, a peise yecoan baepa y se guaranime, a baepa baise yaecoa castellano. Baísaba se nunguera. Coara bella y chatan baepa y se guayaibí. Ya estaba a San Pedro. Vamos a analizar el nombre de la ciudad de Guayaibí, que se encuentra en el departamento de San Pedro. Guayaibí es el nombre de un árbol y de allí viene el nombre también del lugar. Entonces, Guayaibí es el nombre de una planta que abunda en el lugar. Apea pisamos a veilla e guaranime Guayaibí, que se va a pisamos y virarera España nieme. Baísaba sin hubiera. Coara bella y chatan baepa y se cambinetá. Ya estaba o iba Itapúa. Hoy vamos a estudiar el significado de la palabra guaraní cambinetá, una ciudad que se encuentra en Itapúa, cerca de Encarnación. Cambinetá, literalmente, cambí es leche y netá es país o región. Región de la leche, región donde abunda la leche. Sería la traducción literal de Cambinetá. Ahí se utilizamos Cambinetá, estaba o iba Itapúa. Es el significado de la palabra Cambinetá. Baísaba sin hubiera. Coara bella y chatan baepa y sejina taba y pané herera, o iba departamento central. Hoy vamos a analizar el nombre de la ciudad de Ipané, que se encuentra en el departamento central. La palabra Ipané significa río de agua turbia o agua sucia o agua rojiza, en este caso por el efecto que produce el río Paraguay al chocar contra las costas en el lugar conocido antes como Itonono, y al pasar por allí entonces el agua tiene una coloración rojiza y es a eso lo que se denomina Ipané. Es el nombre de la ciudad de Ipané. De ahí se llama Taba Ipané Herera. Baísaba se irunguera. Coara bella y coatan baepa y se kiindu. Hoy vamos a estudiar el significado de la palabra kiindu. Y en realidad la expresión correcta es ki'ni. Ki'ni es una especie de locote tradicional pequeño acá del Paraguay. Indu significa conjunto, lugar donde abunda las plantas de esa variedad de locote. Eso es lo que significa ki'indu. Ki'indu. De ahí se utilizamos ki'indu por anime. Baísaba sinunguera. Coarape y coatan baepa y se Itagua. Vamos a estudiar el significado de la palabra Itagua. Que Ita es piedra y en realidad la la expresión correcta es Igua. Ita Igua era la palabra original que posteriormente tuvo lo que se llama una degeneración fonética y quedó en la U, Itaugua. Concretamente significa la persona que vive donde hay piedras. Es el significado de la palabra Itaugua, de Ajice, Itaugua. Baísaba Sirunguera, Coarape y Coatan baepa Ajice, Aregua. Vamos a analizar el significado de la palabra Aregua. Aregua, en realidad, bien pronunciada la palabra es Arigua. Y se refería o se refiere al cerro, a la altura, a la cima. Literalmente sería como el lugar que está en la cima, que está en la parte alta de un cerro. Es lo que significa Arigua, de ahí se Arigua. Baísaba se nunguera. Coara bella y chatan baepa y se iba estaba o iba Concepción.
Hoy vamos a analizar el significado de la palabra Ihuillaú, ciudad que se encuentra en el departamento de Concepción. El Ihuillaú es el nombre de la lombriz y ese es una de las acepciones. También es el nombre de un ave, de un pájaro. Normalmente los guaraní tenían la costumbre y tienen la costumbre de nombrar un lugar por la presencia abundante de un elemento. En este caso, la acepción más correcta sería la de Ihuillaú como el nombre del ave o del pájaro que existe en esa región. Veájise Ihuillaú, eso significa Ihuillaú. Baishaba Seirunguera. Ko árabe ya hechatan ba epa heise ipejú. Ipejú ni go betenitaba iba canin de yupe. El análisis de la jornada de hoy es de la palabra Ipejú, una comunidad que se encuentra en el departamento de Canín de Yu. Ipejú viene de Iapejú, es arroyo de superficie negra. Algunos lo traducen como pato negro, como en el Brasil también le dicen pato preto, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, por la coloración del suelo, el color negro, que es toda una zona que caracteriza a ese color, entonces el nombre es I, agua o río, AP, superficie, Inju, negro, negra. Es la base del arroyo de color negro. Ya observamos y dice Ipejú. Baishaba Sinubera. Ko árabe ya hechatan ba epa hice ñe kaapuku. Ya petén tabarera jena. Hoy vamos a analizar el nombre de una ciudad del departamento de Paraguarí que es Kaapuku. La palabra Kaa significa monte, también significa serranía. Y Pucú es largo o larga, ¿verdad? Se refiere entonces a una serranía larga o a un monte, en el sentido también de una serranía de carácter largo, de extensión, de una buena extensión. Peajinabe Kaapuku Heisea. Eso es lo que significa Kaapuku. Baishaba Sinunguera. Ko árabe ya hechatan ba epa hise iwitimi. Peteñitaba o iba Paraguaripe. El análisis de la palabra de hoy es el nombre de la ciudad de Ihuitimí, en el departamento de Paraguarí. Ihuití, en guaraní, cerro, serranía, montaña, cordillera. Y mi, pequeño, reducido. Entonces la traducción es cerro o serranía pequeña. Veo que vamos a decir Ihuitimí, guaraní me a peña y castellano. Serranía pequeña, dice castellano.